Advertencia. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las enuncia. ¿Siente usted que la inmediatez de la vorágine informativa le abruma? ¿Siente que necesita tener una opinión en materia política sobre cualquier tendencia? No se agobie. Las coyunturas parecieran premiar a quien reaccione primero y no a quien analice con profundidad. De dichas opiniones a bote pronto se desprende un montón de basura, toneladas de cascajo. O algo de fierro viejo que vendan. Daniel Nudelman y Claudio Martínez les invitan a levantar ese cascajo para usarlo como un pretexto que nos ayude a pensar con calma y analizar con mayor profundidad. Bienvenidos a El Cascajo de Código 21. Reciban la más cordial bienvenida a El Cascajo, el noticiero más lento del espectro informativo, aquí en Código 21 y Capital 21, la tercera temporada para radio, la segunda para televisión. Y bueno, pues como siempre, tenemos aquí a Casi siempre, a nuestro experto en materia política, que es Daniel Nudelman Speckman. Mano, ¿cómo estás? Bien, Manu, ¿y tú? Todo en perfecto orden. Oye, pues en el primer episodio tuvimos chance de platicar sobre algunos sistemas políticos de diferentes lugares del planeta y todavía nos quedan un par de países que también están teniendo sus procesos electorales o ya los tuvieron o están por tenerlos y que también estaría bueno hacer una pequeña parada para saber de qué se trata cada uno de ellos. Uno de los más importantes, o al menos de los que se tiene mucho ojo encima, es el de Estados Unidos. ¿Cuál es el sistema político de Estados Unidos y qué huele con su proceso electoral? Muy bien, Manu. Estados Unidos es una república presidencialista, ¿no? Los sistemas que revisamos en el episodio anterior eran parlamentarios, o en el caso de Francia, semipresidencialista. Aquí estamos hablando de un sistema político presidencialista. Uh-huh. Es uno de los primeros de la historia, el primer sistema presidencialista moderno, porque cuando Estados Unidos se independiza a fines del siglo XVIII y se dota con su Constitución de 1783, fueron de los primeros que se enfrentaron con el problema de quién va a encabezar el ejecutivo si no es un rey o el representante de un rey. O sea, cómo crear una república en un estado grande y populoso, y dieron con esta idea del presidencialismo. Okay. Hay que recordar que Estados Unidos es producto de la unión de 13 colonias, de 13 excolonias después de la independencia, cada una con una formación social, con tradiciones políticas y legales propias. Entonces, Estados Unidos es también una república federal. Y el federalismo estadounidense es una cosa a tomarse muy en serio, porque evolucionó orgánicamente de las circunstancias previas. No como México, que no es tan federalista, porque en realidad existió primero el Estado central y después los estados, ¿no? Okay. En Estados Unidos existieron primero estas 13 colonias como estados no independientes, porque eran colonias, pero estados cada uno con una trayectoria autónoma y una formación política y social interna muy distinta. Entonces, el sistema político estadounidense está lleno de candados y de peculiaridades para garantizarle a las diferentes entidades un amplio margen de autonomía. Ya, ok. Entonces, bueno, tratándose de un régimen presidencialista, se parte de la división del poder, de una división tripartita del poder. Ejecutivo por una parte, legislativo por el otro, judicial por su lado también, ¿no? Entonces, ¿qué caracteriza a un sistema presidencial? La elección popular directa o más o menos directa del jefe de Estado y jefe de gobierno, dos figuras que se combinan en una misma persona, el presidente.
para un periodo predeterminado de tiempo. Ujú. En Estados Unidos es cuatrienal el periodo. Ujú. En México es Sexenal. sexenal. En la mayoría de los regímenes presidencialistas el periodo oscila entre los 4 y los 8 años. Ajá. ¿No? Otra cosa que distingue a un régimen presidencialista del otro es si hay o no hay posibilidad de reelección. En México no hay posibilidad de reelección. Ujú. En Venezuela hay posibilidad de reelección ilimitada. En Estados Unidos el presidente se puede reelegir, pero solo una vez. Ujú. Esto a partir de una enmienda que se introdujo en los años 40. Antes de eso era ilimitado el número de veces que se podía reelegir un presidente. Y no tiene que ser subsecuente. O sea, puede haber puede haber un hueco, intermedio, puede haber un hueco. Como ¿no? es el caso de ahorita. Como de lo que está ahorita, pasando si con Trump resultara electo, pues habría sido presidente 2 periodos, 2 cuatrienios, pero separados por el cuatrienio de Joe Biden, ¿no? Franklin Delano Roosevelt tuvo 4 periodos al hilo, aunque en realidad solo completó 3, se murió muy al comienzo del cuarto. Del cuarto. Fue ahí que los republicanos impulsaron una reforma, una enmienda a la Constitución para limitar el número de veces que la misma persona puede postularse a la presidencia, pero en realidad lo que hicieron fue institucionalizar una práctica, una tradición, podríamos decir, largamente respetada en la historia política de Estados Unidos. Uh-huh. El primer presidente de Estados Unidos fue George Washington, que completó un cuatrienio y se reeligió para un segundo, pero que decidió no postularse a un tercero. Uh-huh. Y muchos suponen que fue eso lo que vacunó a Estados Unidos contra el virus del caciquismo, del caudillismo, de estos personajes que se perpetúan en el poder que azotó a todo el continente, ¿no? Entonces, por tradición, los presidentes estadounidenses se limitaban a 2 periodos, hasta que Roosevelt violó esa tradición y como presidente demócrata, y entonces los republicanos decidieron ponerle que quedara en la ley este límite a 2 periodos, ¿no? Otra peculiaridad del sistema estadounidense que va a ser muy relevante en las elecciones que vienen, que es relevante en todas las elecciones, es que la elección del presidente no es directa, sino que está intermediada por un organismo que se llama el Colegio Electoral. Tú como votante, aunque esto no resulte claro ni siquiera para la mayoría de los votantes estadounidenses, tú como votante no estás votando por el presidente, estás votando por tu representante al colegio electoral que lo va a elegir, ¿no? Entonces, se supone que ese delegado al colegio electoral tiene libertad de votar del colegio por quien quiera, quien él determine. La verdad es que su voto ya está unido al de una de las fórmulas que concursan, ¿no? Sí. Ahora, lo importante de esto es que si tú ganas en uno de los 52 estados de la Unión Americana, los votos de todos los representantes de esa entidad se van a volcar por el que haya ganado allí. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O sea, si tú ganas en Nuevo México con el 51% de los votos de los novomexicanos, no sé realmente cuál es el gentilicio, cualquiera que sea el número de votos que tiene Nuevo México en el colegio electoral se van por el ganador, no el 51 y el 49%. Por eso puede pasar que el ganador en el voto popular no gane en el colegio electoral. Porque hay estados que tienen más peso que otros. Y no tiene que ver nada más con el peso de los estados, sino que aquel que ganó en ese estado lo ganó completo. Ajá. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O sea, el número de representantes que tiene un estado en el colegio electoral está más o menos calibrado por su peso demográfico. Por eso hay estados que son muy importantes en el colegio electoral, como Nueva York o California. Como son muy populosos, tienen muchos votos en el colegio electoral. Pero esos votos no se van a repartir en función del porcentaje que haya obtenido el candidato ganador
y el segundo lugar dentro de ese estado, sino que el ganador se los va a llevar todos. ¿Sí me explico? Sí, totalmente. O sea, si Florida tiene el 51% de votos demócratas, Exacto. Florida se queda para todo. Todos los votos de Florida son para los demócratas. Para los demócratas, ¿no? Exactamente. Oye, yo tengo ahí una duda. Ese esquema de votación como de puntuación por estado, es algo que así comenzó y así se ha quedado y no se ha movido en lo absoluto. Exacto. Así comenzó y tenía más o menos sentido, ¿no? Cuando a comienzos del siglo XIX, pues era complicadísimo concentrar los votos. Era una solución más o menos racional que cada estado mandara un determinado número de representantes a un colegio para que ahí en un segundo momento se llegara a un resultado por la Unión Americana, ¿no? Ahorita la verdad ya resulta un poco, pues, bizarro y arcaico, ¿no? Porque al final, pues, termina por crear desajustes entre el resultado final de la elección y la verdadera voluntad de los votantes. Entonces es un sistema muy imperfecto, ¿no? Ya que obtuviste el 50% más uno de los votos en un estado, no te interesa siquiera hacer más campaña allí, porque ya te lo ganaste, no vale la pena convencer a más gente, ¿no? Y todo esto se completa con que los estados tienen muy largas tradiciones, ¿no? Hay estados que son históricamente republicanos, entonces los republicanos dan casi por descontado que van a ganar en esa entidad y ya ni campaña hacen. Ya. Hay otros que son por larga tradición demócratas. Y lo mismo. Entonces, donde terminan orientadas todas las baterías de las campañas es en los estados que en una elección se inclinan por uno, en otra elección se inclinan por otro, que son llamados los swing states, ¿no? Esos estados bailarines u oscilantes, ¿no? Que es en los que realmente se decide la elección. Porque los otros ya están, podríamos decir, cantados, ¿no? Y a esos, pues ya, que los muerde el perro. O sea, en esos ya das por descontado que van a ser o demócrata o republicano. Ahí está más o menos nivelado el asunto. Por eso van a ser los swing states los que terminen por decidir la elección. Y especialmente de entre los swing states, los que tengan más votos en el colegio electoral, ¿no? Diciendo todo esto, tomando todo esto en cuenta, ¿es entonces Estados Unidos el ejemplo por antonomasia de la democracia, como se hace, como se vende? Por supuesto que no es, ¿no? Está muy lejos de ser el faro de la libertad y la democracia global. El propio sistema, por su diseño, está lleno de defectos que distorsionan la representación, la voluntad popular. Pero a la hora de criticar la sustancia o la calidad de la democracia estadounidense, yo ni siquiera me detendría allí, ¿no? Es un sistema espantosamente corrupto, espantosamente corrupto. Donde la posibilidad o no de hacer donaciones a las campañas de los partidos le da a los poderes fácticos una influencia desmedida que no tienen en ninguna otra región y en ningún otro sistema. En Estados Unidos el que gana las elecciones es el dinero. El candidato que gana las elecciones es el que tiene el cofre de guerra más nutrido, como lo denominan ellos. El que logró recaudar más, ¿no? Entonces, pues, todos los partidos sintonizan o ajustan sus propuestas a la voluntad de los principales, de los potencialmente mayores donantes, que son las grandes empresas, las grandes fortunas. Eso le da a los lobbies, a los cabilderos, a los que buscan influir en la política estadounidense, una influencia enorme. El lobby de las tabacaleras, el lobby de la industria armamentista, el lobby farmacéutico, el lobby a favor de la legalidad de las armas. O sea, al final todas las voluntades cuentan más en Estados Unidos que la del votante, que la del pueblo, ¿no? Entonces está muy lejos de ser un sistema democrático, de ser el epítome
de la democracia o de ser el régimen democrático por antonomasia, muy lejos está de eso. Justamente cuando se anunció la posibilidad de que Kamala Harris fuera la nueva contendiente del Partido Demócrata para la presidencia, se contaba, era nota qué tan rápido había conseguido el apoyo económico de varias, de varios vínculos con el dinero, ¿no? Y pareciera ser muy natural, porque es, digamos, como su manera de actuar, pero no deja de ser muy saliente, ¿no? Sí, o sea, es llamativo que el potencial éxito de un candidato esté no en lo atractivas que son sus propuestas o en lo bien sintonizado que está con la voluntad popular, sino que cuánto puede recaudar en forma de donaciones, ¿no? Uh-huh. Digo, ya que refieres este dato especial, ¿no? Uh-huh. Vale la pena poner en perspectiva el récord que alcanzó Kamala Harris, ¿no? Uh-huh. Nadie había juntado tanto dinero en tan poco tiempo, pero esto lo que nos testimonia es que muchos donadores que tenían destinado ese dinero para el Partido Demócrata se habían esperado a asegurarse de que Biden no sería el candidato y habían estado presionando y tenían ese dinero en pausa. Sí. ¿No? Tengo esta feria, pero no la voy a poner. Mucho récord no es, ¿no? O sea, en realidad se había ido juntando este cofre a lo largo del tiempo, pero no se lo habían querido soltar a Biden porque no le veían ninguna posibilidad. Ya que se vio que era alguien más, órale, ¿no? Ya. Sí, que puede hablar de la posibilidad de que sean ellos quienes definen quién es el candidato o quién no va a ser el candidato por lo menos, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, de nuevo te muestra cómo es el gran dinero uh-huh. el que influye. Y no le estaban soltando el dinero a Biden. Esa, entre otras presiones, uh-huh. debe haber sido muy importante en decantarlo por abandonar la contienda. Muy reluctantemente. Claro. Él era muy renuente a renunciar a la candidatura, ¿no? Eso lo vamos a discutir un poquito más adelante. Más adelante, ¿no? Buenísimo. Pues con esto finalizamos el primer bloque de este cascajo y regresamos para seguir platicando de otro ejemplo de temporada electoral en este 2024, que hay montones de países en ese proceso. Vamos y volvemos. Las opiniones son como la cola. Todos tenemos una. El cascajo. Lo importante no es pensar primero, sino saber pensar. El cascajo. Y ya estamos de vuelta aquí en el cascajo, hoy que hemos hablado en el primer bloque de la situación política y democrática de Estados Unidos. Y nos parece que todavía hay algunos puntos por tocar antes de pasar a nuestro siguiente involucrado, tema de hoy, ¿no? Sí, exacto. Entonces, platiquemos un poco de cómo se reparte el cotorreo en Estados Unidos, qué son los demócratas, qué son los republicanos, quiénes son las personas contendientes a la presidencia, mano. Muy bien. Estados Unidos tiene un sistema que es de facto bipartidista. De facto, porque de jure pues pueden haber todos los que se quiera. Por ahí hay un partido verde que creo que es el que tiene más larga trayectoria uh-huh. Junto a los dos grandes. Que no se parece a nuestro partido verde. No se parece a nuestro partido verde, ¿no? Los dos grandes partidos en Estados Unidos son demócratas y republicanos que han representado cosas muy distintas a lo largo de su historia. Uh-huh. De los dos, el más antiguo es el Partido Demócrata, que en su origen era el campeón de la autonomía de los estados frente al poder central, uh-huh. y que en la medida que defendía el derecho de cada gobierno estatal de normar la estructura social interna de la entidad, terminó por convertirse en el partido de los intereses esclavistas del sur de Estados Unidos. O sea, los demócratas de los estados del sur no querían que el gobierno central pudiera inmiscuirse en el tema de la esclavitud dentro de cada uno de estos estados. Uh-huh. Los republicanos son un partido que surge después, más o menos a mediados del siglo XIX, buscando una unión más fuerte, una república
más fuerte, ¿no? Por eso son los republicanos. Su primer presidente fue Abraham Lincoln, el responsable de la el principal responsable de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Entonces, por muchos años, durante todo el siglo XIX y hasta comienzos del XX, el partido más asociado con causas progresistas, con causas sociales, era el republicano, mientras que el demócrata era un partido más conservador, más retrógrado, más fuerte en el sur de la Unión Americana, ¿no? Esa relación se invierte durante un periodo que se conoce como las décadas progresistas en Estados Unidos, en las que el Partido Republicano se rompe cuando Teddy Roosevelt busca la reelección, descalificando al presidente de turno Taft, ¿no? Y los demócratas dan un ligero viraje hacia la izquierda con Woodrow Wilson. Desde entonces los demócratas son los que están más asociados a causas sociales progresistas, a avanzar en materia de derechos civiles y libertades, mientras que los republicanos se fueron tornando un partido cada vez más y más y más de derecha. Entonces, pensar que hay mucho en juego, Estados Unidos va a seguir siendo muy parecido a sí mismo con independencia de si ganan republicanos o demócratas. Pero bueno. Pues Estados Unidos, digamos que en general se mueve alrededor de un esquema muy se mueve en un espectro derecha, muy estrecho, socialdemócrata. ¿no? Lo que a mi modo, que socialdemocracia ni que 8 cuartos, eso más tampoco. Bien bastante de derecha. ¿No? Socialdemocracia sí es izquierda, ¿no? No comunista, pero izquierda. En Estados Unidos hay muchísimas cosas esenciales en las que los dos partidos están de acuerdo. Y eso, a mi modo de ver, habla también de la pobreza del sistema político estadounidense y de la pobreza de su democracia, porque hay muy pocas opciones entre las que elegir. Dos opciones muy parecidas entre sí. Ahora, dicho esto, sí hay matices y son matices que no son irrelevantes, ¿no? O sea, Trump sí representa una agenda en lo social, en materia de derechos civiles, por lo menos, muchísimo más autoritaria y muchísimo más retrógrada que Kamala Harris, ¿no? Aquí se desgarran las vestiduras y se tiran de los cabellos preguntándose cuál va a ser mejor para México, ¿no? A México, ¿qué le conviene? ¿Que gane Kamala o que gane Donald Trump? A México va a seguir teniendo en Estados Unidos un socio igual de difícil, con independencia de cuál de los dos ganen. Porque tanto demócratas como republicanos tienen una larga historia de grosero injerencismo en los asuntos internos de países latinoamericanos, de considerarnos su patio trasero. Porque quieren ser el socio pasado de lanza que lleva la voz cantante y opina en materia de política interna, ¿no? Cuando ningún presidente de México se permitiría opinar sobre asuntos internos de Estados Unidos, ¿no? Claro. O sea, para ellos la cosa no es pareja, ¿no? Ellos son los que cantan los tiros. Entonces, hay una distancia, sí, entre Kamala Harris y Donald Trump. Más o menos relevante para asuntos de política interna. Más o menos, porque no es que ninguno de los dos vaya a transformar revolucionariamente a la sociedad estadounidense. En materia de política exterior, da más o menos lo mismo en la mayoría de los puntos de la agenda, entre ellos México. En Ucrania, por ejemplo, ahí se antoja que podría ser más notoria la diferencia, ¿no? Trump ha dicho que va a acabar con esa guerra, dándonos a entender que el apoyo a Ucrania se va a terminar y se va a encontrar una salida negociada, mientras que los demócratas que iniciaron esta guerra seguramente están dispuestos a seguir elevando y elevando la apuesta hasta que se produzca ahí un resultado pues más que les permita cantar victoria, ¿no? Trump no tiene que cantar victoria porque Trump no empezó esta guerra. Claro. Y que también hay un vínculo económico con ese tipo de movilizaciones, ¿no? O sea, las guerras generan también muchísima ingresos, feria, ¿no? Aunque yo creo que esa feria, frente a la posibilidad de generar esa feria, tanto republicanos como demócratas pues, son más o menos lo mismo, ¿no?
Sí. Ok. Entonces, bueno, ¿quiénes están compitiendo? Republicanos y demócratas. ¿Quiénes son los candidatos? Por el parte del Partido Republicano es Donald Trump, que es una persona no exenta de controversia. O sea, Trump es muy estridente, Trump cultiva un discurso muy xenofóbico, muy racista, muy maniqueo en materia de Estados Unidos. No se la está pasando mejor porque nos hemos dejado que se aprovechen de nosotros en todo el mundo, ¿no? Entonces, Let's Make America Great Again, el movimiento MAGA, ¿no? De Make America Great Again. Entonces, sí es de un nacionalismo muchísimo más neurótico y muchísimo más agresivo en el discurso. E internamente se ha asociado con causas muy, muy retrógradas, ¿no? El partido que él sería el candidato del Partido Republicano era una cosa más o menos cantada, ¿no? Porque aunque sí hubo los que le disputaron la candidatura en las primarias, todos se retiraron muy pronto cuando él arrasó. Sí. ¿Sí? Es claro que Trump disfruta de un apoyo mayoritario dentro de los simpatizantes del Partido Republicano. Es menos claro que esa simpatía sea mayoritaria en el electorado global, ¿no? Pero bueno, no tuvo problemas para hacerse con la candidatura. Y luego durante los primeros meses le habían puesto la cosa muy fácil. Con Biden como oponente, un hombre que claramente está en un avanzado proceso de deterioro cognitivo. O sea, Biden tiene ya más de 82 años, tendría más de 86 al terminar el cuatrienio si se reelige, y pues se le ve notablemente disminuido, ¿no? Sí, sí está perdiendo. Disperso en las discusiones, tartamudea en los debates. Saluda a gente invisible. No encuentra la salida al final de eventos, y pues todo esto pues se había traducido en un rendimiento político decreciente, donde cada vez menos gente se lo creía como presidente de Estados Unidos. Sí, porque además son buenos para encontrar esas cosas. Son buenos para encontrar esas cosas y los republicanos y los medios de comunicación que les son afines las explotaron a sin mansalva. piedad, ¿no? Entonces Trump llevaba cierta ventaja en las encuestas, y no nada más en estados históricamente republicanos, sino en estos swing states que te digo que son los decisivos, e incluso en algunos que habían sido históricamente demócratas. Biden no se estaba demostrando capaz de despertar el menor entusiasmo. Y entonces aparece. Y como si no fuera suficiente, hay un atentado contra la vida de Trump del que sale casi milagrosamente vivo, ¿no? O sea, la bala le pasó silbando a milímetros de la sien, le desgarró una oreja y mató gente en la gradería detrás de él. O sea, ya, si eso no te parece providencial, que este es el hombre elegido por el destino para presidente de Estados Unidos, no sé qué más evidencias necesitas, ¿no? Entonces, pues esa fue una semana nefasta para los demócratas. Pocos días antes se había celebrado un debate anticipado entre Biden y Trump, al que los propios demócratas habían llamado, en el que Biden dio un espectáculo lamentable, o sea, prácticamente babeando sobre el micrófono, o sea, y tartamudeando, o sea, se vio fatal. Y de ahí en adelante cayó en picada. Pocos días después es el atentado contra Trump, que se levanta lleno de energía y dinamismo, blandiendo el puño, ¿no? No, escena de película. Una escena de película que incluso creó en algunos la impresión de que esto tenía que ser orquestado, ¿no? Sí, que parecía un Le montaje. salió demasiado bien. Porque le toman unas fotos donde sale él recortado contra un cielo despejado y la bandera norteamericana ondeando contra el sol, donde dices, no, bueno, si esto no estuvo ensayado... Pero yo sinceramente creo que no estuvo ensayado. No, le pasó demasiado cerca la bala. Muy difícil que esté planeado. Que fuera
que fuera planeado. Entonces, bueno, la cosa le estaba saliendo demasiado bien, ¿no? Hasta que atentaran con su vida y saliera mal. ¿Y cómo reacciona en ese momento? Porque hay gente que frente a situaciones catastróficas pues sale corriendo, ¿no? Claro. Como cierto candidato a la presidencia de México, que empujó a todo el mundo para huir de una situación de riesgo. No quiero entrar yo en... En cambio, este hombre se levanta, entero, valiente, gritando, luchen, ¿no? Fight. Sí. Entonces ya. Sí, le faltó gritar libertad, ¿no? Así, freedom. Freedom. O sea, ya. O sea, de veras de película. Ajá. ¿No? Sí existe el peligro de que Biden todavía no sepa que renunció, se le olvide que renunció y continúe con su campaña. Biden sigue cada vez más desorientado, ¿no? Al extremo de que algunos están diciendo la verdad, no está en condiciones de completar su periodo. Ya los republicanos lo quisieron llevar más lejos y decir, si no era bueno para otro cuatrienio, probablemente no esté bueno los 4 meses, los 4 meses que le quedan. Queda un poquito más de 4 meses. 4 meses y medio. ¿No? Y bueno, pues le tuvo que entrar al relevo la vicepresidenta, Kamala Harris, que quién sabe si hubiera sido designada candidata si Biden hubiera anunciado su renuncia antes de las primarias. Kamala ya había competido por la candidatura demócrata a la presidencia cuando fue designado Biden hace 4 años. Y se había retirado antes incluso de la primera primaria porque su campaña se desplomó muy pronto. Es una persona que tampoco había despertado confianza ni entusiasmo. Kamala fue fiscal en California, donde hizo gala de muchísima mano dura. Todos los elementos progresistas dentro del Partido Demócrata habían dicho Kamala is a cop. Ajá. O sea, Kamala es un policía. Y a la hora de articular ella una propuesta propia de país, como que no logró presentarle nada coherente al electorado y se vino abajo muy pronto. Luego Biden la eligió como compañera de fórmula porque era un buen complemento, ¿no? Mujer, representante ya no de una, sino de 2 minorías étnicas, ¿no? Porque el papá era un negro jamaiquino y la mamá es de la India, ¿no? En fin, como que joven, ¿no? Entonces parecía como que completaba le redondeaba el perfil. La fotografía. A Biden, ¿no? Bueno, recae sobre ella la candidatura y logró empezar como con bastante empuje, ¿no? Al extremo de que en muy pocos días ya se han invertido las tendencias anticipadas por las encuestas. Ahorita es Kamala la que le lleva una ventaja modesta a Trump. Incluso en estos swing states que van a ser decisivos. Falta mucho para la elección en Estados Unidos, va a ser, ya no tanto, va a ser a inicios de noviembre, pero otra vez la moneda está en el aire. En un momento dado pareció cantada para Trump y los republicanos. Ahorita el asunto parece estarse inclinando hacia Kamala y Trump demostrando pobres reflejos para adaptarse a un escenario cambiante. Con sus propias metidas de pata, ahorita le está yendo mal. Y ya como último dato, ¿no? El que eligió Trump de vicepresidente, de candidato a la vicepresidencia, C.D. Vance, se ha demostrado más trumpista que Trump en materia de ser ultra reaccionario en materia de derechos civiles, ¿no? Entonces, si Trump ya asustaba a muchos, Vance ha terminado por galvanizar a la opinión, ¿no? Entonces, ahorita la cosa no pinta bien para los republicanos, pero sigue bastante ajustada la competencia. Ya veremos. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Todavía queda un ratito de campaña de aquí a las elecciones en Estados Unidos. Y bueno, vamos a un corte y regresamos aquí a El Cascajo para seguir platicando con Daniel Nudelman Speckman. Las opiniones son como la cola. Todos tenemos una. El Cascajo. Las opiniones son como la cola. Todos tenemos una. El Cascajo. To the Venezuelans trapped in this nightmare, please know that all of America is united behind you.
The United States has vast quantities of humanitarian aid ready and waiting to be delivered. We're watching the Venezuela situation very closely. We await the day when democracy will be restored, when Venezuela will be free, and when liberty will prevail throughout this hemisphere. Bien, ya estamos de vuelta aquí en El Cascajo, en el que hemos platicado del sistema político y electoral de Estados Unidos. Y vamos ahora a meter la cuña de lo que pareciera ser la postura completamente encontrada de qué está pasando en Venezuela. También acaban de ocurrir sus comicios electorales y pues pareciera como la cara de el otro lado de la moneda, la discusión constante en medios entre lo que es la democracia de Estados Unidos y lo que es la democracia, entre comillas, por algunos medios de Venezuela. Entonces, platícanos un poco, Mano, de cuál es el sistema político de Venezuela y qué es lo que ha ocurrido. Bueno, Venezuela es una república presidencialista. Tiene un régimen de más o menos reciente factura, porque se redactó una nueva constitución aprobada después por plebiscito popular apenas en 1999, cuando Chávez sube al poder. Uh-huh. Y Venezuela se simplifica bastante como régimen, ¿no? Es un sistema presidencialista con reelecciones ilimitadas permitidas, con un poder legislativo independiente, que es la Asamblea, que es unicameral, uh-huh. El poder judicial igualmente autónomo, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué tiene de original la Constitución venezolana que la hace, a mi modo de ver, especialmente democrática? Crea muchos canales de democracia directa. El referéndum es una vía para crear leyes en Venezuela. Existe también el mecanismo del referéndum revocatorio para desalojar a un presidente si no gusta, si no es del gusto uh-huh. Del pueblo. Se recaba un determinado número de firmas y eso obliga al ejercicio de un referéndum revocatorio para retirar al presidente antes de que complete su periodo prescrito. O sea, hay elecciones. Hay elecciones organizadas por un poder autónomo, el uh-huh. Consejo Nacional Electoral. Ahora, para completar nuestro panorama político de qué existe en Venezuela, de qué pasa en Venezuela, tenemos que retroceder un poquito más, ¿no? O sea, Venezuela es un país latinoamericano subdesarrollado, con serios problemas de desigualdad, como cualquier país latinoamericano, que por largos periodos de su historia fue prácticamente monoproductor. O sea, Venezuela uh-huh. produce petróleo y lo vende, y a cambio del dinero que ingresa por ese concepto, compra todo lo demás en el mercado internacional. Uh-huh. Por un tiempo experimentó con un modelo desarrollista de intervención del Estado en la economía, de rectoría del Estado como el que promueve y dirige el crecimiento, y tuvo una vida política más o menos democrática a partir de 1953. Antes de eso había tenido gobiernos autoritarios y dictaduras militares. O sea, apenas en 1953 empieza una vida, una democracia electoral más o menos estable en Venezuela. Uh-huh. Y entre 1953 y la década de los 90 se alternaron en el poder dos partidos políticos. El Partido Nacional Democrático, conocido por su color, que era el blanco, y COPEI, que era más de derecha, conocido por sus colores como el Partido Verde. Entonces uh-huh. alternaron el verde y el blanco durante décadas en un sistema al que los venezolanos se referían burlonamente como la guanábana. Uh-huh. Verde por fuera, blanca por dentro, solo había uh-huh. esas dos opciones. Uh-huh. Y esas dos opciones empezaron a parecerse cada vez más la una a la otra, sobre todo a partir de la década de los 70. A Venezuela, igual que a nosotros, la golpea durísimo el abatimiento en el precio internacional del petróleo en 1981, y a partir de entonces empieza a implementar un modelo económico neoliberal. Y tanto los verdes como los blancos impulsaron el modelo económico neoliberal, agudizando las desigualdades,
agudizando la concentración de la riqueza, sometiendo a las clases populares a una situación de precariedad cada vez más terrible. En fin, lo que cualquier país latinoamericano que haya tenido una experiencia con el neoliberalismo puede contar, ¿no? Claro. O sea, a inicios de la década de los 90 esto había dado lugar a una crisis social aguda. El país era un polvorín. Y lo que Leo Sorcola llama al polvorín fue un súbito incremento en los precios del transporte público en Caracas. Y estalló una revuelta popular reprimida a sangre y fuego, conocida como el Caracazo. Que el gobierno utilizara al ejército para reprimir al pueblo fue una situación muy desagradable, claro, para muchos militares. Incluido el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, ¿no? El ejército venezolano no era distinto de otros ejércitos latinoamericanos, básicamente un instrumento de coacción social. Venezuela, como otros países latinoamericanos, hizo frente a una guerrilla en la década de los 70 y utilizó al ejército para aplastarla. Pero ese uso de la fuerza militar contra el pueblo ya había despertado la conciencia en muchos militares venezolanos de que algo marchaba mal. Si el gobierno tenía que usar al ejército para reprimir a su propio pueblo, es que algo en Venezuela marchaba mal. Claro. Entonces, esas cosas en la década de los 70 sembraron la semilla de una insurgencia dentro del ejército. Un grupo de militares que empezaron a estudiar por su cuenta textos del marxismo, textos de Simón Bolívar, etcétera, etcétera. Cuando el gobierno vuelve a utilizar el ejército para reprimir al pueblo en el 92, estos militares dicen basta y tratan de dar un golpe de Estado para derrocar a este gobierno antipopular, ¿no? El intento de golpe resulta abortivo, encarcelan a Hugo Chávez, que reconoce hemos sido derrotados por ahora, ¿no? Lo encarcelan, por presión popular lo tienen que liberar en 1998 y ahí emprende él la construcción de un nuevo movimiento político. Hace falta refundar la República y funda el movimiento Quinta República, alrededor del cual se fueron agrupando muchos partidos políticos de izquierda cansados con el modelo económico neoliberal, en una megacoalición que se llamó el Polo Patriótico y con la que Chávez arrasó en las elecciones de 1998. ¿No? A pesar de que blancos y verdes, que habían sido históricamente enemigos, se coaligaron para presentarle un frente unido, ¿no? Si suena... Mira qué curioso. Es que todos los países latinoamericanos, fíjate, tienen historias muy parecidas, ¿no? Claro. Y las coincidencias no son accidentales. No son tan coincidentes. No son coincidencias, ¿sí? Desde entonces, pues se ha encontrado en el poder en Venezuela este movimiento político. Que primero se llamó Movimiento Quinta República y luego fraguó el Polo Patriótico, consolidó en el Partido Socialista Unificado de Venezuela. Ese es un es un movimiento político que se ha apartado del neoliberalismo y que ha buscado desarrollar Venezuela con el petróleo como recurso estratégico, pero administrándolo de forma soberana, ¿no? Con el Estado en un papel rector, diversas políticas para impulsar el desarrollo social, las así llamadas misiones, que pues transformaron dramáticamente la vida de muchísimos venezolanos de clase popular, pero que dieron lugar pues a una oposición muy rabiosa de parte de los fifís, de los conservadores, de los derechistas venezolanos, que han hecho todo lo imaginablemente posible para desalojar primero a Hugo Chávez y luego a su sucesor al frente del PSUV, Nicolás Maduro, del poder. Por las buenas y por las malas, haciendo guerra sucia, haciendo propaganda de difamación, haciendo lo que se denomina una guerra híbrida, con un afán muchas veces golpista, ¿no? Este año hubo elecciones y se enfrentaron Maduro con el candidato de turno de los fifís,
Edmundo González Urrutia, que está de adorno, de prestanombres de Corina Machado, una mujer que está políticamente inhabilitada por haber estado vinculada con intentos de golpe de Estado en 2014. Por eso no podía ser ella directamente la candidata. La derecha venezolana, mano, es que esto creo que es muy importante. Para entender por qué es inconcebible que hayan ganado la elección. La derecha venezolana ha pedido repetidamente el apoyo de Estados Unidos para subvertir el orden interno. Y lo han recibido. Estados Unidos le ha impuesto a Venezuela un régimen de sanciones económicas que han creado muchísimo sufrimiento y muchísima pobreza en Venezuela. Es como un bloqueo. Un bloqueo, un embargo económico similar al que pesa sobre Cuba. Y al que Venezuela pues tardó mucho en adaptarse, porque era un país muy volcado a la exportación de petróleo y a la importación de todo lo demás que necesitaba. Cuando se vieron privados de lo que podían comprar, de poder vender petróleo y comprar otra cosa, pues les faltaron muchas cosas. Y el país entró en un proceso de hiperinflación, de devaluación dramática del bolívar, que es la moneda. Pero de quién es la responsabilidad de esa crisis económica es muy transparente. Es de las sanciones económicas adoptadas por Estados Unidos, en parte a instancias de la derecha venezolana. Entonces es de esperar que haya muchísimo rechazo hacia esa derecha en amplísimos sectores de la sociedad venezolana. Claro. Maduro ha seguido ganando una elección tras otra. Y la derecha pues pierde elecciones y pues no se resigna al resultado. En 2019 ganó Maduro y un improvisado allí, un diputado que era Juan Guaidó, se autoproclamó presidente y luego abandonó el país y se declaró el propietario de todas las reservas de oro de Venezuela en bancos extranjeros. Y pues esos bancos extranjeros le regalaron el dinero a Guaidó para que desestabilizara Venezuela. O sea, los votos de la derecha venezolana están en el extranjero, no en el gobierno de Estados Unidos, no en Venezuela. En Venezuela misma. Hace un par de semanas hubo elecciones en Venezuela. Y la derecha trató de dar un albazo, anunciando que había ganado de acuerdo con sus actas. Bueno, no tenían las actas porque pues, todavía no terminaba el conteo. Y las que presentaron son a todas luces espurias. Son una fabricación, al extremo de que ya no las presentaron en el juicio de calificación de la elección, el cual están saboteando porque saben que va a dar por ganador a Maduro. ¿no? También redes sociales como X conspiraron en la circulación de fake news para promover la impresión de que Venezuela ahorita está en llamas, ¿no? Con la policía y el ejército reprimiendo masas de manifestantes. Parece que los que han salido a manifestarse son muy pocos. En cambio, Maduro ha logrado convocar multitudes inmensas en estos últimos días. Y han habido enfrentamientos con la policía de parte de la derecha porque son muy provocadores y quieren crear un escenario de inestabilidad. Pero han sido muy pocos. Y medios de comunicación contra adictos a Estados Unidos y a la derecha, pues los han magnificado, ¿no? Claro. Ahí tengo una pregunta, porque esta es una palabra que surge mucho cada que se habla de Venezuela y es la dictadura. Que Venezuela es una dictadura, que Maduro es un dictador. Más allá de hablar, sí hablemos del caso en específico, pero ¿qué se requeriría para que algo fuera una dictadura? Y la pregunta una concentración es, si eso no es antidemocrática del poder en una sola persona. Eso aquí no existe. Sigue actuando la Asamblea Nacional con sus atribuciones por una parte. Sigue actuando el Poder Judicial por otro. Sigue la derecha promoviendo las versiones de las cosas que le gustan en sus medios en Venezuela. En Venezuela no hay una dictadura. O sea, es tan legítimo hablar de una dictadura en Venezuela como es legítimo hablar de una dictadura en México. Y no han faltado los que han querido equiparar a López Obrador con Hitler por ser un demagogo populista, mentiroso y que recurre al terror contra sus oponentes desde la tribuna de la mañanera. Bueno, es la misma derecha, la que dice que López Obrador es un tirano y la que está diciendo ahora que Nicolás Maduro es un
es un dictador. O sea, son especies políticas incendiarias, mendaces, sin sustancia, sin base en la realidad. Si ahorita existe un escenario complicado en Venezuela, es por el injerencismo de Estados Unidos y porque algunos líderes regionales ya salieron con su propio Domingo 7, ¿no? Como Lula, que apenas ayer dijo que Nicolás Maduro le debe una explicación a Brasil. O sea, yo no sabía que fuera Brasil el que calificaba las elecciones en Venezuela, o el pueblo brasileño al que Nicolás Maduro le debía explicaciones. Y esto sorprende mucho viniendo de Lula. De Lula. Sí, que él mismo fue blanco de un intento golpista de derecha cuando los simpatizantes de Bolsonaro se adueñaron por la violencia de edificios públicos en Brasilia después de que él resultó electo, ¿no? Sí, ahí justo quería hacer una acotación. Está pasando esto de Lula, que dijo que es un gobierno con un sesgo autoritario. Dijo, no es una dictadura, pero es un gobierno con un sesgo autoritario. Y también pasó con Boric en Chile. Ha habido como 2, 3... Y Petro en Colombia también ha sido medio tibio, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué se alinean? Lo que pasa es que la campaña de sanciones contra Venezuela, que se ha traducido en muchísimos migrantes, se ha convertido en un factor de inestabilidad para la región entera. Ahora, la responsabilidad de esa inestabilidad no es de Nicolás Maduro, es de Estados Unidos, que le está imponiendo unas sanciones económicas asfixiantes a Venezuela. Ahora, claro, pídele a Lula, a Boric y a Petro que le hagan frente a Estados Unidos. No, pues más fácil a Venezuela. Claro. ¿No? Hay algo que dice Luis Brito García que es lo siguiente. Parece ser que la idea de ellos es que hay que atormentar al pueblo venezolano hasta tal grado que el pueblo venezolano elige el gobierno que le conviene a Estados Unidos. Es una situación de extorsión que es inaceptable. ¿Dónde está? Si esta fuera el sentido del movimiento hacia allá, ¿dónde está la intención o el interés de Estados Unidos porque Venezuela tenga un gobierno que le convenga a su modo, ellos? ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo completamente con el diagnóstico que hace Brito. El propósito de las sanciones económicas es que el pueblo venezolano se desespere y vote por alguien distinto de Maduro, pero el pueblo venezolano no es estúpido. O sea, sabe de dónde vienen las sanciones. No va a votar por los que son realmente responsables de ellas, ¿no? ¿Cuál es el loco interés de Estados Unidos por controlar a Venezuela? Bueno, Venezuela tiene las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo, ¿no? Y el petróleo, pues, es un recurso estratégico que a ellos les interesa muchísimo. Claro. Quieren un gobierno a modo en Venezuela, ¿no? Y, por ejemplo, que haya hasta manifestaciones de la OEA y todo esto. Bueno, la OEA es cosa de risa, como decía el cantante cubano Carlos Puebla. O sea, la OEA es un vil instrumento de la política exterior de Estados Unidos. O sea, la OEA no hace otra cosa que amplificar la política exterior de Estados Unidos, disfrazándola de consenso regional, ¿no? Y ahorita ni eso le salió, porque el afán de aprobar en la OEA una censura a Venezuela fue bloqueada por México, aparentemente gracias a que López Obrador habló con Lula y con Petro y los llamó a abstenerse. Lamentablemente la influencia de López Obrador sobre estos dos parece ya haberse agotado, porque Lula ya salió a proponer, sin que nadie se lo pidiera, que se repongan las elecciones en Venezuela. Biden dijo que sí, pero Biden no sabe lo que dice. Por eso, poquito después salió otro vocero de la Casa Blanca a decir que Biden no había entendido la pregunta. Hay muchas cosas que Biden ya no entiende. Pero, no, ni a Estados Unidos le gustó la propuesta, ni a Maduro, ni a Corina Machado. Pues parece que no va a ser por allí, pero sigue siendo una situación en flujo. Okay. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Es curioso que Estados Unidos, considerándose a sí mismo como el pináculo de la democracia, tenga tantas ganas de meter las manos en la democracia de otros países, ¿no? Habría que hablar. Respete tampoco la voluntad de otros pueblos. Exacto.
exacto. Pues ahí está. Es tan democrática, tiene tantas capacidades de elección Estados Unidos que le quiere elegir hasta los gobernantes de otros países. Así de poderosa es su democracia. Exacto. Alcanza para elegir a los gobernantes hasta de otros pueblos. Ahí está. Mano, pues con esto ya cerramos porque se nos fue el programa de largo, pero muchísimas gracias por venir a arrojar luz de nuevo. Gracias a todos. Aquí en El Cascajo. Muchas gracias a toda la producción. Feliz cumpleaños a Ceci. Feliz cumpleaños, Ceci. Aquí detrás del lente y la tenemos trabajando como somos. Pero bueno, muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana aquí en El Cascajo. Esto ha sido todo el cascajo de esta semana. Nos escuchamos en la siguiente emisión con menos basurita y más información.